vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy jueves 22 de agosto de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Vicepresidente Angelino Garzón afirma que fallo de la Haya sobre litigio de Colombia con Nicaragua es inaplicable. El alto funcionario dijo que dicho precepto agudiza el conflicto entre ambas naciones. Presidente Juan Manuel Santos descartó modificar su política de seguridad de cara a lo que sería un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Se agudiza la crítica situación en algunas regiones del país por las protestas en el marco del paro nacional agrario. Ministerio de Salud evalúa elevar de verde a naranja la alerta hospitalaria en todo el territorio nacional. Empresas que prestan servicio de transporte intermunicipal hacia los municipios de Boyacá dejaron de operar. En la terminal de transportes de Bogotá, estas compañías se encuentran cerradas. Gobierno Nacional asegura que en las protestas hay infiltrados. Ejemplar condena a un hombre que traficaba con carne de tortuga y cotea, animal en vía de extinción. Una juez le impuso 56 meses de cárcel y le ordenó pagar una millonaria suma de dinero. Proyecto de ley busca que las propinas que pagan los clientes en restaurantes llegue directamente a los meseros. La iniciativa fue radicada ante la Cámara de Representantes. Establecimientos que se queden con estos dineros podrían ser cerrados. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que ya radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para refrendar los acuerdos de paz que surjan de las conversaciones con la guerrilla de las FARC. La iniciativa comenzará su trámite en el Legislativo la próxima semana. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refirió frente a un proyecto que permita refrendar el día de las elecciones de 2014 posibles acuerdos de paz que se estipulen con la guerrilla en La Habana. Esto pretende que los colombianos muestren su postura frente al proceso y decidan si apoyan o no tales acuerdos. Si los acuerdos se formalizan para que el pueblo colombiano, como lo hemos venido reiterando en todos los escenarios, sea quien tome la última palabra. Se conoce hasta el momento que la ley contará con 3 artículos que establecen la terminación del conflicto en caso de lograrse un acuerdo final con la guerrilla en el proceso actual que se vive. El mandatario instó además a que miembros del Polo Democrático se unan en torno a esta iniciativa que ya cuenta con el respaldo de todos los partidos que integran la Mesa de Unidad Nacional. Hemos decidido, es un acto de responsabilidad con el país, porque si no hay acuerdos, si no llegamos a algún acuerdo, pues no sucede absolutamente nada, no se aplica esta posibilidad. Ojalá esto tenga el apoyo de todos los partidos y por eso le hacemos un llamado al pueblo democrático para que ojalá también suscriba y apoye. El apoyo contundente a dicho proyecto busca tener respeto por el pensamiento de los colombianos. Que es una ley estatutaria que pretende permitir la posibilidad de refrendar los acuerdos en la misma contienda electoral, ya que existe en la actualidad una prohibición para realizar referendos en la misma fecha. Un proyecto de ley estatutaria que permita que los referendos que tienen que ver con los acuerdos finales para poner fin al conflicto, se puedan presentar en un día que coincida con
las elecciones normales. El sorpresivo anuncio se dio luego de que las FARC reconocieran que tienen víctimas dentro del conflicto armado del país, lo que prácticamente se adelantó a séptimo punto en discusión dentro de lo pactado para llevar a los diálogos. Estos últimos anuncios han sido reconocidos como los más importantes del grupo por aceptar su papel como victimarios, tema que jamás habían reconocido. De esta manera, presidentes de los partidos y todos los que integran la Mesa de Unidad Nacional apoyan tal decisión y esperan con esta tener una buena señal en cuanto a las pretensiones de paz. Previamente a su anuncio y en el marco de un evento que se cumplió esta mañana con las fuerzas militares, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, descartó modificar su política de seguridad en torno al proceso de paz. El jefe de Estado aseguró que pese a estar negociando un acuerdo con la guerrilla, las Fuerzas Armadas siguen bajo la orden de continuar con su ofensiva militar. El presidente Juan Manuel Santos no modificará su política de paz de cara al proceso que se vive actualmente. Así lo ratificó el mandatario en el Foro Internacional de Transformación y Futuro de la Fuerza Pública que se realizó en la capital colombiana. El mandatario aseguró que el papel de las fuerzas militares está cada vez más fuerte y sofisticado y que para tener un país seguro, este debe estar más preparado. Para esos nuevos escenarios no estamos hablando de hacer borrón y cuenta nueva. Prepararnos para una transición no significa descuidar los logros que hemos cosechado en la seguridad y en la defensa de los colombianos. El jefe de Estado destacó la transformación de la fuerza pública y que todos los esfuerzos se están aplicando para avanzar en hechos contundentes por la seguridad nacional. Desde el año 2007, varios cabecillas de grupos armados han sido capturados o dados de baja, trabajo realizado en conjunto con todas las Fuerzas Armadas. Y hoy estamos en conversaciones con esa guerrilla, no es porque de pronto hubieran caído en la cuenta de sus errores y hubieran decidido generosa y espontáneamente por hacer un acto de contrición. No. Si hoy están en la mesa de diálogos es porque han sentido todo el peso, toda la contundencia de nuestras fuerzas militares y de policía. Asimismo, el mandatario afirmó que aunque se vive un proceso de paz, la instrucción contundente es no descuidar la seguridad nacional. El poder y la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas, y en especial yo diría que la campaña Espada de Honor, es lo que nos tiene hoy frente a la posibilidad de paz y a la posibilidad más real que haya visto el país en los últimos 50 años de guerra. Santos aseguró que se está trabajando para combatir también organizaciones como las BACRIN y otras al margen de la ley a través de estrategias del Plan Corazón Verde, entre otras. Alejandra Barrio, directora de la Misión de Observación Electoral, explicó algunos de los alcances que podrían tener las últimas propuestas de las FARC y su posible inclusión en política. La dirigente además resaltó la importancia de la participación ciudadana para avalar las propuestas de esa guerrilla. Respecto al análisis que hace la MOE sobre las diferentes rutas jurídicas para llegar a un acuerdo de los diálogos que se desarrollan en La Habana, Cuba, se piensa en la refrendación ciudadana, es decir, en los mecanismos con los que contará el gobierno para tener el aval por parte de la ciudadanía. Se destaca el referendo, la consulta popular, el plebiscito, la Asamblea Nacional Constituyente. Con el reconocimiento de las FARC como victimarios, estos mecanismos toman más fuerza. Ese pronunciamiento de las FARC es sumamente importante, además porque pone otra dinámica al proceso de paz y de manera particular en lo que puede ser su representación en un futuro, en unas futuras elecciones y su participación en política. Cuando se habla de la referendación del proceso de paz, antes del reconocimiento de ellas de que también eran victimarias, que habían causado víctimas, uno de los aspectos que dificultaba su participación en política era precisamente quiénes podían participar si de por medio se encuentran delitos de lesa humanidad. Ahora que esa postura de las FARC se modificó en un momento en el que se podría pensar que se pueden reconocer la dirigencia política, posiblemente no van a tener una representación ni una participación en el juego político. Por el contrario, deben seguir unos mecanismos de justicia transicional y frente a los delitos de lesa humanidad hay un entorno internacional que ve con muy malos ojos ese salto en política sin que medie algún tipo de condena. En la medida en que se logren unos avances del proceso de paz, donde el diálogo que se esté dando allá a la ciudadanía sienta que recoge las expectativas frente a una paz que sea sin impunidad,
una paz donde se reconozcan los derechos de la víctima. Posiblemente el camino más expedito puede ser el de una acción política como el que hubo del Mandato por la Paz o el del Movimiento Estudiantil por la Constituyente. Sin embargo, este no tiene vinculación jurídica. Para la MOE, el reconocimiento de las FARC como victimarios se convierte en un paso importante dentro del proceso. Sin embargo, no se debe pensar que ya todo está ganado, pues temas como la participación política y víctimas serán unas piedras fuertes en el zapato. Se agudiza la crítica situación en varias regiones del país por cuenta de las protestas de campesinos en el marco del paro nacional agrario. Los departamentos más afectados siguen siendo Nariño y Boyacá, donde varias de sus vías permanecen bloqueadas. El gobierno nacional insiste en que las movilizaciones están infiltradas. La situación del paro nacional sigue alterando el orden público. Al menos 30 vías en 11 departamentos de Colombia amanecieron bloqueadas hoy por las diferentes agremiaciones por cuarto día consecutivo. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reiteró que aunque existe el derecho a la protesta, continúa siendo inaceptable el uso de la violencia o las vías de hecho que afecten los derechos humanos. Lo que no es aceptable, lo que no se permite, es esa violencia o esas vías de hecho. Ya se han venido capturando gran número de personas y esperamos que la Fiscalía contribuya con la judicialización respectiva. Muchas veces lo que encuentra la fuerza pública es no una reacción de campesinos o de ciudadanos de bien, sino una reacción con explosivos, armas contundentes y ataque directo a las personas. Es claro que la fuerza pública de manera proporcional debe actuar para responder a esos ataques y sobre todo para proteger los derechos humanos y la integridad misma de ellos. Entre los departamentos afectados por las protestas se encuentran Arauca, Boyacá, Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Nariño, Risaralda y Putumayo. De esos, los más afectados hasta el momento han sido Boyacá, Putumayo, Arauca, Nariño y Cauca, debido a que en estas zonas se presentan bloqueos de vías y enfrentamientos con los miembros de la fuerza pública. Mientras que en la vía Bogotá-Villavicencio, además de los disturbios, los campesinos retuvieron a 26 personas, incluidos 4 policías. En Pasto la situación está dividida, ya que mientras los indígenas piensan en levantar los bloqueos, los campesinos se mantienen firmes en su posición de impedir el paso por la vía panamericana. Por otro lado, por Boyacá, los lecheros y paperos se enfrentaron con la policía y actualmente se presentan bloqueos en las vías Chiquinquirá-Tunja, en el sector del Desaguadero, al igual que en la vía Duitama-Soatá, en el sector de Caracoles, y en la vía Sogamoso-Toquilla, en el sector del Crucero. Otro de los bloqueos se ha presentado en Putumayo, que presenta cierre total en las vías Santa Ana-Siberia, Plamonte-Miraflor y la vía entre Yarumo y el puente internacional San Miguel que comunica con Ecuador. Por otro lado, el ministro de Defensa aseguró que estas protestas están infiltradas por grupos armados ilegales. Esa organización terrorista de las FARC, a través de sus sectores de influencia, termina penetrando algunas de estas marchas y termina tratando de crear desmanes. Entonces, un paro que en realidad no ha tenido un mayor impacto, pues tratan de exacerbarlo precisamente con hechos de violencia propios de terroristas. Hasta el momento, casi 100 policías y un número indeterminado de manifestantes han resultado lesionados en las protestas. Cerca de un centenar de detenidos por promover la violencia en medio de las manifestaciones serán judicializados. En la terminal de transportes de Bogotá, las empresas que viajan hacia los municipios del departamento de Boyacá y otras zonas donde hay bloqueos no están prestando servicio. Los operadores se han visto afectados por cuenta de los enfrentamientos entre campesinos y fuerza pública. Las empresas de transporte intermunicipal mantienen suspendida la venta de tiquetes hacia el departamento de Boyacá debido a los bloqueos registrados en las carreteras. Desde el día de ayer, las empresas que operan con el corredor de Boyacá han tenido el servicio restringido, no han vendido tiquetes a esos destinos por motivos del paro que hay a nivel nacional. Hace 2 días se vendieron algunos tiquetes y se despacharon varios buses hacia Tunja, los cuales quedaron represados en Villapinzón, Tierra Negra y Venta Quemada por las protestas de los manifestantes en estos lugares. Han roto los vidrios de los vehículos y han llegado aquí a las instalaciones de la terminal pues con los vidrios rotos por las distintas vías donde se presentan las novedades del paro nacional. Las empresas operadoras mantendrán estas restricciones en las ventas de tiquete hasta que sean despejadas las vías. No, en el momento no se está vendiendo para ninguna parte. Dependemos totalmente del paro, no sabemos nada.
Debido a las afectaciones ocasionadas por el cierre de vías, el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora viajó hoy al departamento para encontrar una pronta solución. Vamos para Tunja y esperamos y así deseamos que nos acompañe tanto el ministro del Interior como el ministro de Agricultura, donde plantear, como es apenas obvio, instalar una mesa de concertación de alto gobierno y obviamente el punto de partida para su instalación, como es apenas obvio, es que desmonten las protestas y se genere la movilidad normal. Hacia la costa atlántica se están vendiendo los pasajes, pero con desvíos por la variante de Ubaté-Chiquinquirá y por el Magdalena Medio vía Honda La Dorada. El ICBF advirtió que quienes estén vinculando a menores de edad en las movilizaciones que se desarrollan en el marco del paro nacional agrario y de transportadores podrán acarrear drásticas sanciones. La directora encargada de la entidad, Adriana González, dijo que hay niños que están siendo utilizados como escudos en las protestas. Los niños no pueden ser utilizados como escudos en las marchas. Así lo señaló y lo dejó claro la directora del ICBF, Adriana González, al encontrarse que cerca de 64 niños estarían siendo utilizados para que marchen en las protestas de Barrancabermeja. La directora del instituto hizo un vehemente llamado a los padres de familia y a los cuidadores de los menores a que se abstengan de llevar a las marchas a los niños y niñas. Lo más importante es que no me involucren a los niños, niñas y adolescentes en estas protestas, que no los coloquen como escudos en este marco, porque pues por supuesto hay unos riesgos muy altos que pueden sufrir ellos y esto implicaría que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendría que entrar a actuar inmediatamente en la protección de los derechos de estos niños. González señaló que si bien es cierto que la Constitución Política de Colombia contempla el derecho a la protesta pacífica, también protege los derechos de los menores y se debe garantizar su integridad, por lo que fue enfática en señalar que si se detecta que los padres de los 64 menores que según una denuncia de la fuerza pública serían utilizados para que marchen desde Barrancabermeja hasta Bucaramanga, permiten esto, se impondrán fuertes sanciones. Tenemos particularmente, digamos, un caso en Barrancabermeja, en una marcha, digamos, que va con destino a la ciudad de Bucaramanga, donde hay alrededor de 64 niños, digamos, que vienen siendo acompañantes de las familias. En el momento en que se detecte la vulneración o el riesgo en el que puede estar sujeto un niño, el ICBF con la Policía de Infancia entrarán a actuar inmediatamente para la protección efectiva de nuestros niños. Dijo que el proceso de seguimiento ya inició con todas las autoridades y en todas las zonas donde se presentan las marchas y que el ICBF, al menor informe de violación de los derechos de los menores, procederá bajo lo reglamentado por la ley con el fin de proteger sus vidas e integridad. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, afirmó que el fallo de la Corte de La Haya frente al litigio de Colombia con Nicaragua es inaplicable. El alto funcionario recalcó que esa decisión no contribuye para nada a las buenas relaciones entre ambas naciones y por el contrario está agudizando el conflicto. El fallo de La Haya es inaplicable. Así lo manifestó de manera contundente el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien aseguró que ni en 5 años ni en más tiempo este se debe aplicar por los grandes perjuicios que trae para el país. La crítica de Garzón también va dirigida a la ONU, pues La Haya pertenece a dicho organismo. El anuncio se dio en medio de un foro sobre discriminación racial en la capital. Que el fallo que ha dado la Corte de La Haya es inaplicable. Eso es lo que he dicho. Que es un fallo que no se puede aplicar ni ahora, ni dentro de 5 o 10 años. Y que las Naciones Unidas no se hicieron en Colombia, ni los organismos se hicieron en el mundo entero para aumentar la diferencia entre los países. Garzón criticó el papel de las Naciones Unidas por no centrarse más por promover una adecuada convivencia de los países e incidir en que estos tengan tensiones. El líder del gobierno aseguró que no se puede ceder en pretensiones nuevas de Nicaragua y que el país debe defender su soberanía. No contribuyó a mejorar los problemas limítrofes entre Nicaragua y Colombia, sino que los ahondó y los complicó mucho más al comprometer otros países. Las Naciones Unidas y los organismos de las Naciones Unidas se hicieron para ayudar a evitar las guerras entre los países y para evitar la diferencia entre los países. No se hicieron para complicar
la relación entre los países. Yo creo que Colombia debe usar todos los recursos que estén a su alcance para aclarar, aplicar y poner en marcha obligaciones del fallo, aseguró el vicepresidente, haciendo un llamado a reforzar los esfuerzos para no agrandar el problema entre estas naciones, sino tener una negociación frente a los beneficios que ambos países puedan tener. De esta manera, Colombia sigue con la firma de abogados contratada por el gobierno nacional, estudiando todas las implicaciones del mismo para tomar una postura que permita que el país no tenga más pérdidas y que se defiendan los intereses de todo el pueblo colombiano, especialmente de los isleños. Por comercializar carne de tortuga, un hombre fue condenado a 56 meses de prisión y a pagar una millonaria suma de dinero. El sujeto fue capturado en la terminal de transportes de Bogotá cuando a su llegada desde la ciudad de Santa Marta fue sorprendido por las autoridades con más de 2 kilos de carne de tortuga y cotea en su poder. Un habitante del municipio de Santa Ana en Magdalena fue sentenciado a pagar 56 meses de cárcel y 87 salarios mínimos mensuales legales vigentes por transportar 2.9 kilogramos de carne de tortuga. El año pasado, en abril de 2012, encontramos que una persona traía una nevera dentro del cual se encontraba carne de tortuga. Funcionarios que se encontraban allí en ese momento en compañía de la policía proceden a hacer el decomiso. Se identifica que efectivamente es carne de tortuga de la especie Icotea y es traída aquí al centro de fauna. Según la Secretaría de Ambiente, en este caso fueron sacrificadas aproximadamente 150 tortugas, razón por la cual se espera que la condena de este sujeto sea ejemplar para quienes pretenden cometer el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, con agravado en recaer sobre una especie en vía de extinción. Se hacen operativos en compañía con autoridades policivas. Las terminales terrestres y aéreos, como mencionaba, hay profesionales especializados que en compañía de la Policía Ambiental Ecológica hacen ese decomiso de los animales que son extraídos del medio natural y se hacen campañas educativas para hacerle entender a la ciudadanía definitivamente que los animales en tu casa no se sienten como en su casa. Casi 2.000 animales de diferentes especies son recuperados al año como resultado del trabajo coordinado de la Policía Ambiental y de la Secretaría de Ambiente, de los cuales 400 pertenecen a la tortuga. Los establecimientos públicos que se queden con los dineros correspondientes a las propinas que pagan los clientes y no la entreguen a los meseros podrían ser cerrados. Ante la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley que busca que estos fondos no sean utilizados para pagar sueldos ni en publicidad o en reposición de mantelería o insumos de aseo ni vigilancia, como está ocurriendo en la mayoría de los casos. El congresista Efraín Torres radicó en las últimas horas un proyecto que permite regular el dinero que las personas disponen para quienes son meseros en restaurantes, bares, entre otros sitios. La iniciativa contempla que los dueños de los establecimientos no se queden con estos recursos como sucede en la mayoría de los casos, ni que puedan administrárselos, sino que estos sean usados solo por el empleado al que se le da la propina. De esta manera se pretende acabar con la práctica en la que estos empleados debían pagar un porcentaje a sus jefes. En ningún momento la propina podrá ser usada por los dueños de los restaurantes. Serán exclusivamente para el beneficio de todos los trabajadores como los meseros, barman, los chefs, el personal de servicio. Ningún dueño del restaurante podrá coger ni un solo peso de estas propinas. Sin embargo, el congresista aclaró que no se quiere hacer el aporte de propinas de manera obligatoria, sino que ésta siga siendo voluntaria por quienes utilizan el servicio. El proyecto, luego de su radicación, deberá pasar en por lo menos 4 debates y si este cuenta con el apoyo de los congresistas, de manera posterior tendrá la aprobación de la sanción presidencial. Tendrán sanciones ejemplares a través de las autoridades de trabajo hasta 3.000 millones de pesos de multa, y también la superintendencia tendrá todos los dientes necesarios, la Superintendencia de Industria y Comercio, para dar un cierre total de estos establecimientos de comercio. De esta manera se busca mejorar los ingresos de estas personas para que tengan mayores beneficios aparte de su salario básico. El congresista aseguró además que se contempla a futuro que quienes trabajan en almacenes de cadena y no cuentan con un sueldo básico y solo ganan de acuerdo a las propinas, tengan mayor soporte y se regulen los salarios de estas personas para una mayor calidad de vida. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exsecretario de Salud del Distrito, Héctor Zambrano. Él es funcionario quien actualmente es procesado por su presunta responsabilidad en el escándalo de la contratación y se encuentra privado de la libertad. Deberá comparecer ante el Ministerio Público para que responda por las acusaciones que hay en su contra, respecto a que habría aceptado promesas remuneratorias
para direccionar y adjudicar la licitación para el servicio de ambulancias. La diligencia quedó programada para el próximo 6 de septiembre. En Medellín continúa siendo crítica la situación de salubridad en los calabozos del Palacio de Justicia. El hacinamiento incrementa con el pasar de los días. Los reclusos denuncian que un baño es compartido entre 75 personas. Se registra todo tipo de violación de los derechos humanos. Debido a la crisis y los malos olores, ya se encuentran diferentes virus entre la comunidad penitenciaria. Según estas personas, no tienen derecho a la salud, a la alimentación y a un trato digno. Se hace un llamado al gobierno nacional. Una menor de 5 años fue alcanzada por un rayo en el sector conocido como Agua Dulce, en jurisdicción del municipio de Piojó, en el norte del Atlántico. El caso ocurrió cuando la niña estaba en las piernas de su abuela Marta Padilla Jiménez en la casa y el rayo entró por una ventana de la vivienda en medio de un fuerte aguacero. La mujer resultó ilesa, al igual que un hermano de la infante, quien también estaba en la residencia. La niña fue auxiliada por una ambulancia del consorcio Vía al Mar, que la trasladó hasta el hospital de Juan de Acosta, donde llegó sin vida. En Medellín, a través de una campaña de sensibilización, se busca erradicar uno de los delitos más fuertes del país, la trata de personas. La Fundación Marcela Loaiza, a través de una exposición en el Parque Botero, intenta hacer visibles las historias de quienes han sufrido este flagelo. Luego de haber quedado en libertad por decisión de un juez de Bogotá, quien supuestamente no había encontrado pruebas en su contra, la policía recapturó a quien es denominado por la misma institución como el terror de los usuarios de Transmilenio. El delincuente fue reducido por un auxiliar bachiller cuando intentaba robar un equipo portátil a un pasajero. Fue capturado Franklin Brandón Mosquera, alias El Morocho, de 32 años, y uno de los mayores responsables de innumerables hurtos en estaciones y articulados del sistema Transmilenio. Este hombre, quien además tiene antecedentes por hurto agravado y homicidio, llevaba 3 meses con el beneficio de libertad condicional tras estar pagando una condena en un centro carcelario. Hoy, en estos momentos, se está ya enfrentando audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, ya que tiene antecedentes desde el 2005 por homicidio, tiene un antecedente del 2008 por hurto agravado y calificado y un antecedente del 2010 por hurto calificado, agravado y lesiones personales. Este hombre de 1,95 metros de estatura y 95 kilos de peso fue reducido por un patrullero de pequeña contextura, quien a través de una técnica japonesa logró con su captura, minutos después de que el delincuente había realizado un hurto dentro de los articulados de Transmilenio. En el momento que hay el forcejeo, el señor auxiliar se da cuenta y persigue al sujeto hasta darle captura. La valerosa acción del joven auxiliar de tan solo 18 años tiene hoy a alias Morocho respondiendo ante un juez de garantía. Dentro del articulado ya venían forcejeando el delincuente y la víctima. El delincuente le iba a hurtar la tablet. Pues el delincuente logró quitársela, saltó de la estación y emprendió la huida. Seguidamente pues yo emprendí la persecución para poderlo atrapar. Como a las 2 cuadras lo pude alcanzar y lo pude reducir con la tonfa y ya al momentico ya llegó el apoyo que había solicitado por el RAI. Este sujeto había sido capturado 3 días antes cuando hurtaba un bolso y 2 teléfonos. Sin embargo, inexplicablemente fue dejado en libertad 24 horas después, hecho que es materia de investigación. La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación presentó un informe en el que da cuenta de más de 790 procesos contra funcionarios estatales que actualmente están siendo investigados por presuntos fraudes. De acuerdo con el informe, los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales son las conductas en las que más incurren los funcionarios. 103 investigaciones se encuentran en fases preliminares, 403 en indagación y 25 en etapa de juicio. Otras aún permanecen en diligencias de recopilación de material probatorio. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula a la Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes, conectando la diáspora africana para la prosperidad social. Cali, 12 al 16 de septiembre. Cartagena, 17 y 18 de septiembre.
lugar de residencia y vas a votar en las elecciones de 2014, no debes inscribir tu cédula. Sigues habilitado para votar donde lo hiciste en las últimas elecciones. Pero si cambiaste de domicilio o lugar de residencia como yo, debes inscribir la cédula en la registraduría más cercana a tu domicilio o en el Consulado de Colombia del lugar donde vives. Debes presentarte personalmente y llevar tu cédula. Te escribirán con la lectura de tu huella dactilar. Deja tu huella e inscribe tu cédula. Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos contra el medio ambiente. Denúncielos. Usted es la clave para hacer de este un país más justo. Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos relacionados con la corrupción. Denúncielos. Usted es la clave para hacer de este un país más justo. Pese a que se han reducido los índices de inseguridad en la mayoría de las regiones del país, según el DANE, el hurto a celulares sigue siendo el caso más recurrente. La entidad reveló hoy los resultados de una encuesta sobre los delitos que más afectan a los ciudadanos. Según resultados entregados por el DANE, la victimización en Colombia se redujo en un 8%. El último año se pasó de tener 3.130.000 víctimas de delitos a 2.800.000, es decir, que 330.000 colombianos menos fueron víctimas de la criminalidad. Esta encuesta es que en los 5 delitos hubo un descenso de lo que es el registro de la victimización para esta enorme encuesta que se hizo en 20 ciudades. La constante de esta encuesta es que en los 5 delitos hubo un descenso de lo que es el registro de la victimización para esta enorme encuesta que se hizo en 20 ciudades. Este año se presentó una reducción del 2,8%, teniendo en cuenta que el año pasado las cifras eran del 70%. Es decir, menos personas son víctimas de hurto a personas y dentro de aquellas que son víctimas de hurto a personas, entonces, si lo comparamos, menos personas le robaron el celular. En el robo de vehículos, los automóviles son los más apetecidos por los ladrones con 6,1%. El robo de motocicletas es menor con 1,8% al robo de bicicletas con 3,5%. En la encuesta también se conoció que 133.000 personas fueron víctimas de extorsión o intento de secuestro. Por su parte, Pasto sigue siendo la ciudad donde más problemas de esta índole se presentan, con un 32%. Le sigue Bogotá con 22,1%, Armenia con 20%, Popayán con 19,9% y Medellín con 18,6%. Del total de las personas que dijeron haber sido víctimas, solo 682.000 denunciaron ante las autoridades. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. La Agencia de Seguridad Nacional tiene acceso al 75% de todo el tráfico de la web en Estados Unidos a través de una red que la agencia construyó, según reveló un nuevo reporte. El periódico The Wall Street Journal citó a exoficiales quien confirmaron la retención en el contenido de correos electrónicos que intercambian los ciudadanos y que rastrean ciertas llamadas locales que se originan de una conexión de Internet. Si se comprueba que hay un hecho lamentable cometido por X persona, esa persona podría ser obligada a revelar los secretos que tenga guardados en cualquier medio electrónico. Pero si tú eres un ciudadano común y corriente que no ha infringido ninguna ley, yo entiendo que es una violación a tus derechos. En un comunicado dirigido a CNN por el portavoz de la Agencia de Seguridad Nacional, dijo que la misión de los servicios de inteligencia se centra en derrotar los adversarios extranjeros que buscan lesionar al país. Recientemente la agencia informó que solo toca el 1.6% de la información que circula en la Internet y en el mundo.
Desde junio pasado, la agencia está bajo investigación ya que uno de los excontratistas, Edward Snowden, filtró información sobre las técnicas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional. Ahí lo veo mal, porque ahí sí están dañando la privacidad de nosotros. Y hay cosas que, aunque tú no estés haciendo nada malo, son cosas tuyas muy personal. La privacidad del ser humano hay que respetarla. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otros hechos nacionales, hoy se registraron protestas en Bogotá por cuenta de estudiantes de la Universidad Nacional. Encapuchados se enfrentaron con la fuerza pública y bloquearon durante varias horas la carrera 30 y la calle 26. Ya son 3 días los que cumplen las protestas en las universidades públicas de la capital del país. Las manifestaciones han provocado el cierre total de la calzada mixta de la calle 26 entre carreras 37 y 38 en sentido oriente-occidente frente a la Universidad Nacional y de la calle 72 entre la carrera 11 y 14 frente a la Universidad Pedagógica. Señor hermano, mire, lo están golpeando, le están viendo, mire cómo le están haciendo eso al estudiante, esa es la represión que necesitamos. Vea lo que hace el presidente Santos mandándonos a estas basuras a que nos golpeen. La policía antimotines ha intentado controlar los fuertes enfrentamientos que se continúan registrando entre la fuerza pública y un enorme grupo de encapuchados quienes expresan su apoyo al paro nacional. ¡Cerdos! 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 Gases lacrimógenos, granadas de humo, papas explosivas, tanquetas del ESMAD y estudiantes encapuchados hacen parte de esta jornada que aún no termina y que ha provocado el cierre parcial de estaciones de Transmilenio como Corferias y Ciudad Universitaria. Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, envió un mensaje de tranquilidad a todos los ahorradores de la entidad, tras el informe presentado ayer por la Superintendencia Financiera, que reporta pérdidas por 4.92 billones de pesos en los fondos de pensiones y cesantías. El funcionario recalcó que lo que en realidad se presentó fue una desvalorización contable. Sin embargo, destacó que las cifras presentadas por la Superintendencia son al mes de junio y, según Montenegro, desde julio esos fondos se valorizaron en 1.5 billones de pesos. El Show de las Estrellas Internacional. Desde la Ciudad de México, Distrito Federal, con Halmar y su orquesta, Rica Van y Diomedes Díaz. Sábado 24 de agosto a las 12 del día por el Canal 1. Por eso canta una canción llena de paz tu corazón. En el Show de las Estrellas Internacional, lleva alegría y paz. El Show de las Estrellas Internacional. El Show de las Estrellas. Jorge Barón Televisión, imagen sin fronteras. Telepaís con nuestra gente al día. El gobierno nacional estudia la posibilidad de elevar el nivel de alerta hospitalaria en todo el territorio nacional por cuenta de los efectos generados por las protestas en el marco del paro nacional agrario. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que ya se reporta desabastecimiento de oxígeno en los hospitales de varios municipios del país. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, manifestó que no se descarta cambiar el nivel de alerta hospitalaria de verde a naranja, esto teniendo en cuenta las distintas afectaciones que han surgido al servicio de la salud por cuenta del paro agrario. Aseguró que incluso este ha llevado al desabastecimiento de oxígeno en algunas zonas del país. Nos preocupa que comience a haber desabastecimiento, sobre todo desabastecimiento de oxígeno en Boyacá. En particular hemos recibido quejas de Duitama. Si toca, dijéramos, cambiar la alerta verde, hacer una alerta naranja o lo que sea, lo haremos.
Por ahora no parece necesario, pero también, vuelvo y repito, tiene que respetarse los servicios de salud en el país. El ministro también aseguró que en las últimas 24 horas se han registrado 12 casos de afectación de las misiones médicas, por lo que fue enfático en señalar que se judicializarán a quienes bloqueen y no respeten la labor médica. Nos preocupa que hay aparentemente problemas con la prestación de servicio en el Hospital de Buenaventura. No están dejando entrar y eso es preocupante, no solamente consulta externa, sino todos los servicios médicos. Si nos toca judicializar a quienes están obstruyendo la entrada de los hospitales, así lo haremos. De otro lado, señaló que el ministerio se ha reunido con representantes de los sindicatos de la salud para tratar varios puntos, entre ellos el capítulo de formalización laboral, y donde además han hecho observaciones al proyecto de ley ordinaria, que para él unas son sensatas y otras no se comparten plenamente. Sin embargo, señaló que desde la semana pasada se mantiene una mesa abierta al diálogo con los sindicatos y los canales de comunicación se mantendrán abiertos. El viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñán, aseguró que esa cartera ha cumplido los acuerdos con los representantes del sector transportador, por lo que injustificó la participación de este gremio en el paro. El funcionario aseguró que uno de los temas tratados en las distintas mesas de trabajo ha sido la renovación del parque automotor, que ya se puso en marcha. 200 camioneros más se unieron al paro nacional en el municipio de La Unión. Esto se suma a los cientos que en regiones como Boyacá, Nariño, entre otros, hay en el paro agrario. Los transportadores señalan que el cese de actividades se da por varias razones. El tema del precio de los combustibles es una de ellas. El viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñán, aseguró que varias mesas de trabajo se han establecido para dar soluciones. Tuvimos sesión de Confis, donde nos aprobaron 1.1 billones de pesos para continuar con la modernización del parque automotor. Venimos nosotros también trabajando en el tema de los costos, estamos haciendo visitas por todo el país, hemos ido a Cali, a Buenaventura, a Villavicencio. Se conoce hasta el momento que el cese es indefinido y entre las exigencias del sector están el mantenimiento de las vías, el cobro irregular en los peajes, el incumplimiento de la tabla de fletes, las supuestas trabas para la chatarrización de los vehículos, ya que algunos tienen más de 20 años, entre otros. Venimos nosotros trabajando también con el Ministerio de Minas, revisando toda la fórmula y toda la estructura de costos de la CPM, entendiendo que es uno de los puntos más críticos dentro de la estructura de costos de ellos. Nosotros sabemos que entre el 30 y el 35% de los costos de ellos vienen por parte del combustible. Sin embargo, el viceministro aseguró que pese a las tensiones que se viven, seguirán trabajando en mesas de concertación para llegar a acuerdos. Una de las medidas estipuladas en el gobierno es eliminar la póliza de chatarrización para frenar el crecimiento del parque automotor. Se tiene estipulado que 1 billón de pesos será invertido en el tema. Pese a las medidas anunciadas por el gobierno nacional para dar solución a los problemas de salud en varias cárceles del país, la situación sigue siendo crítica. El sindicato del IMPEC denunció que Caprecon está desatendiendo las órdenes del Ministerio de Salud y por ello no se han evidenciado mejoras. Según Marco Antonio Carrillo, secretario general de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, pese a la orden dada por el Gobierno Nacional a la prestadora de servicios de salud Caprecon para que mejore la calidad del servicio prestado en las diferentes cárceles del país, este no ha mostrado ningún interés por acatar la orden. Hoy cientos de internos padecen diferentes enfermedades y no tienen cómo tratarlas. No encontramos resorte de parte de Caprecon y contamos hoy con tuberculosos en Barranquilla, en Bogotá, tenemos problemas de varicela, tenemos problemas, miles de problemas de infecciones que podrían traspasar las barreras de los muros y por qué no también afectar a nuestra población civil. Señaló que si el servicio de Caprecon en el país es pésimo, dentro de los centros de reclusión es peor, y a ello se le suma el desinterés de la ministra de Justicia ante la situación, problemas que según Carrillo en poco tiempo serán para lamentar. Tal como está la salud en Colombia, muchísimo peor, están en el nivel de las cárceles nacionales. Luego acá la desatención de parte de Caprecon y el desinterés de parte de la ministra han generado que hoy por hoy tengamos enfermos desatendidos y que muy probablemente podamos tener unas epidemias que puedan sopesar y podamos lamentar. A propósito de este tema, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, manifestó que se va a intensificar la vigilancia y control contra la entidad. Para ello, esta tarde se reunió con la directora, puesto que según él, a donde quiera que vaya el ministerio, las quejas contra Caprecon son crecientes y recurrentes, lo que preocupa porque la entidad pública cuenta con cerca de 3 millones de afiliados. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1
y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Con Nicaragua es inaplicable. El alto funcionario dijo que dicho precepto agudiza el conflicto entre ambas naciones. Presidente Juan Manuel Santos descartó modificar su política de seguridad de cara a lo que sería un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Se agudiza la crítica situación en algunas regiones del país por las protestas en el marco del paro nacional agrario. Ministerio de Salud evalúa elevar de verde a naranja la alerta hospitalaria en todo el territorio nacional. Empresas que prestan servicio de transporte intermunicipal hacia los municipios de Boyacá dejaron de operar. En la terminal de transportes de Bogotá, estas compañías se encuentran cerradas. Gobierno Nacional asegura que en las protestas hay infiltrados. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Muy buenas noches, estas son las noticias, hoy jueves 22 de agosto de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Vicepresidente Angelino Garzón afirma que fallo de la Haya sobre litigio de Colombia. Ejemplar condena a un hombre que traficaba con carne de tortuga y cotea, animal en vía de extinción. Una juez le impuso 56 meses de cárcel y le ordenó pagar una millonaria suma de dinero. Proyecto de ley busca que las propinas que pagan los clientes en restaurantes llegue directamente a los meseros. La iniciativa fue radicada ante la Cámara de Representantes. Establecimientos que se queden con estos dineros podrían ser cerrados. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que ya radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para refrendar los acuerdos de... Es un acto de responsabilidad con el país, porque si no hay acuerdos, si no llegamos a algún acuerdo, pues no sucede absolutamente nada, no se aplica esta posibilidad. Ojalá esto tenga el apoyo de todos los partidos, y por eso le hacemos un llamado al pueblo democrático para que ojalá también suscriba y apoye. El apoyo contundente a dicho proyecto busca tener respeto por el pensamiento de los colombianos. Que es una ley estatutaria que pretende permitir la posibilidad de refrendar los acuerdos en la misma contienda electoral, ya que existe en la actualidad una prohibición para realizar referendos en la misma fecha. Un proyecto de ley estatutaria que permita que los referendos que tienen que ver con los acuerdos finales para poner paz que surjan de las conversaciones con la guerrilla de las FARC. La iniciativa comenzará su trámite en el legislativo la próxima semana.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refirió frente a un proyecto que permita refrendar el día de las elecciones de 2014 posibles acuerdos de paz que se estipulen con la guerrilla en La Habana. Esto pretende que los colombianos muestren su postura frente al proceso y decidan si apoyan o no tales acuerdos. Si los acuerdos se formalizan para que el pueblo colombiano, como lo hemos venido reiterando en todos los escenarios, sea quien tome la última palabra. Se conoce hasta el momento que la ley contará con 3 artículos que establecen la terminación del conflicto en caso de lograrse un acuerdo final con la guerrilla en el proceso actual que se vive. El mandatario instó además a que miembros del Polo Democrático se unan en torno a esta iniciativa que ya cuenta con el respaldo de todos los partidos que integran la Mesa de Unidad Nacional.